Saludos mis apreciados amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a este canal. Recuerde que este canal de YouTube es un canal especial, es un canal único, porque por este medio estamos presentando las verdades bíblicas nunca vistas ni oídas, que es el mensaje del ángel que sigue al tercero, el cuarto ángel, el ángel que alumbra el mundo entero con su gloria. Y una profecía que, dicho sea de paso, estaba profetizada por la escritora y profeta norteamericana Helena Hammond de White. En esta ocasión, como podrán notar, tenemos un mensaje muy especial que le proyecta mayor luz al mensaje del ángel que sigue al tercero, que es el cuarto. Como podrán notar, tenemos Romanos 3:25 y lo hemos titulado Pasando por alto nuestro pecado pasado. Ustedes saben que por este medio, la verdad del cuarto ángel, hemos estado presentando que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario fue derramada por nuestro pecado antes de nuestra conversión. Es decir, que Cristo pagó por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Vamos a decir lo mismo, pero en otro término. Es decir, que Cristo murió por los pecados de los justos antes de su conversión, pero no por los pecados de los justos después de su conversión. Por eso nosotros tenemos lo que es en Levítico 16, 8 al 10, dos machos cabríos. Un macho cabrío para Jehová que representa a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores, y un macho cabrío llamado Azazel, quien paga por los pecados de los justos. Es decir, Cristo no pagó por esos pecados, por los pecados de los justos. Ahora bien, nosotros vamos a analizar Romanos 3:25, donde allí la palabra de Dios nos presenta lo siguiente. En Romanos 3:25 es un texto bíblico que como acabé de mencionar, le proyecta luz a este mensaje del cuarto ángel y nos ayuda a entender mejor lo que nos enseña el libro de Hebreos 6:4 al 6, Hebreos 10:26 al 31, Segunda de Pedro 2:20-21, Primera de Pedro 3:18, entre otros muchos textos bíblicos que no se tocan en las iglesias, que no se enseña debidamente en las escuelas de teología, mejor dicho, no se tocan esas clases de ese tipo de teología o clases de teología. Pero vamos a llegar allá a Romanos 3:25. Vamos a leer los versos del 23 en adelante. Vamos a leer el 23 al 26. Dice allí, recuerden, leemos versión Pechita, edición Horman. Por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo, a quien Dios preordenó como propiciación por su sangre mediante la fe, a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. Aquí nuestra versión Pechita dice que fue por nuestros pecados cometidos anteriormente. La Reina Valera utiliza el término para pasar por alto nuestro pecado pasado. Por eso lo hemos titulado Pasando por alto nuestro pecado pasado. Queremos aclarar esto porque es importante que usted entienda que nosotros fuimos llamados a vivir la vida de Cristo, que es una vida sin caída, una vida sin pecar. Y no hay excusa para el pecar por varias razones. En primer lugar, porque dice la palabra de Dios que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Si no somos tentados más de lo que podemos soportar, hay que analizar por qué entonces viene la caída. O es porque la persona decide pecar voluntariamente, por falso concepto de mensaje de justificación por la fe, como por ejemplo confiarse en la promesa de 1 Juan 2:1, que si pecan abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo, cuando esa promesa es tan solo para los que pecan por ignorancia. Levítico capítulo 4, verso 1 al 3, verso 13, verso 22 y 23, el 27 y el 28, cuando nosotros leemos esos textos bíblicos, sobre todo a la luz de la versión Pechita, dice que el pecado que era admitido en el santuario era el pecado por ignorancia, por error,
Si leemos la versión, el número capítulo 15 dice por inadvertencia. El punto es que los pecados que eran admitidos en el santuario y son admitidos en el santuario son los pecados por ignorancia. Hebreos 9:7 también dice que en el santuario se hacía expiación por los pecados de ignorancia. Así que aquí la Biblia nos deja claro, según Romanos 3:25, que Cristo murió para pagar por nuestro pecado pasado, para pasar por alto nuestro pecado pasado. Oye bien, por nuestro pecado pasado. Es decir, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, a Jesús el Padre le imputó a su Hijo los pecados de los hombres antes de su conversión del tiempo pasado, presente y futuro. Es decir, los pecados de todos los hombres del tiempo pasado, presente y futuro, antes de su conversión, se le imputaron a Cristo y luego Cristo tuvo que experimentar la ira del Padre por esos pecados. Ahora, una vez que Cristo está muerto, ya Él no se le puede imputar los pecados de nadie porque está muerto. Y una vez resucitado, ya a Cristo no se le imputa pecado de nadie. Oiga bien, a Cristo ya no se le imputan pecado de nadie. Jesús está en el santuario intercediendo por aquellos que pecan por ignorancia. ¿Sabía usted, mi hermano, y preste mucha atención a esto que le voy a decir que es muy delicado? ¿Sabía usted que el mensaje del ángel que sigue al tercero es el último mensaje de amonestación que Dios le va a enviar a este mundo de pecado y sobre todo de manera especial a la iglesia para que se ponga cuenta con Dios? Porque es lamentable lo que está pasando en las iglesias, que hoy en día la iglesia y el mundo no se diferencian más que por la profesión, pero en cuanto a lo que es la práctica y el estilo de vida son una misma cosa. No se siente ese fervor, no se siente esa fe apostólica, no se ve esa pureza, esa santidad que se espera que refleje la iglesia de Cristo. Por lo tanto, es importante que se tome en cuenta este detalle, que el mensaje del ángel que sigue al tercero, el mensaje del cuarto ángel, desalma a Cristo en el santuario celestial de su obra que está realizando. Usted dirá, ¿cómo así que lo desalma? Sí, porque Jesús posiblemente había estado tomando pecado de los que han sido reincidentes en el pecado y han estado pecando intencionalmente, pasándolo en el santuario como pecado de ignorancia, porque no tenían el mensaje del ángel que sigue al tercero, porque usted no conocía, no había escuchado que la sangre de Cristo no es para cubrir su pecado después de su conversión, sino antes de su conversión. Y que por los pecados de los justos, o los pecados de los hombres después de su conversión, que es lo mismo, quien paga es Azazel, y si es por ignorancia. Por eso es que la palabra contempla que una persona antes de ser justificado tiene que reconocer el pecado, tiene que confesarlo y apartarse. ¿Y para qué Dios estableció este principio? Para que usted no sea reincidente, y si lo es, no podrá alegar a ignorancia. La Biblia deja bien claro la pauta sobre qué sucede con los pecados de ignorancia y qué sucede con los pecados intencional. La Biblia, escuche bien, la Biblia no contempla en ningún lugar, no hay un solo texto bíblico, escuche bien, no hay un solo texto bíblico que enseñe y contemple que los pecados intencionales después de la justificación son perdonados. Y le voy a poner algunos ejemplos. Ya usted conoce en lo que dice Hebreos 6:4 al 6. La razón por la cual Romanos 3:25 enseña claramente que Cristo pasó por alto nuestro pecado pasado es precisamente, ahora podemos entender por qué Hebreos 6:4 al 6 dice que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial y recayeron, es imposible ser renovados para arrepentimiento. Es imposible, es porque Cristo murió, fue por nuestro pecado pasado, para pasar por alto nuestro pecado antes de nuestra conversión. Yo le invito a que con oración usted se lea eso. Le voy a leer el verso 26 también. Dice, por la oportunidad que Dios nos dio en su paciencia para la demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justifique mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí lo que ha habido un trueque, donde Jesús ocupa mi lugar como hombre condenado para que yo ocupe su lugar como el segundo Adán. Ahora resulta ser que para los descendientes del segundo Adán no hay un plan de redención. El plan de redención era para los pecadores,
o por los pecados de los hombres antes de su conversión. Por eso es que hoy en día usted y yo podemos ser salvos y entrar al reino de la gracia en virtud a esa sangre que fue derramada. Así como Jesús, así como no había un plan de salvación para Jesús, el segundo Adán, no lo hay tampoco para los descendientes del segundo Adán. Recuérdese que nosotros, los seres humanos, en el primer Adán, somos descendientes del primer Adán, los hombres que nacemos en el primer Adán, que nacemos de las mujeres. Nacemos en el primer Adán bajo condenación. Pero a través del agua y del Espíritu, nosotros nacemos en el segundo Adán y somos descendientes del segundo Adán. Y la Biblia no contempla, escuche bien, la Biblia no contempla en ningún lugar un plan de salvación para los que pecan, son reincidentes en el pecado y pecan deliberadamente después de la justificación o descendientes del segundo Adán. No hay un solo texto bíblico que lo apruebe. El gran problema y la confusión que ha consistido en que la persona cree que pueden pecar hasta 70 veces 7 y ser perdonado, que la Biblia no enseña eso en ningún lugar. Jesús sí le dijo a Pedro que debería estar dispuesto a perdonar a su hermano hasta 70 veces 7, y esa expresión está escrita en el contexto de la tolerancia. Dios está dispuesto a tolerar nuestro pecado hasta 70 veces 7 antes de la justificación, pero no después de la justificación. Así, mi hermano, que a través de Romanos 3:25, ahora usted podrá entender por qué dice Hebreos 6:4 al 6 que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y recayeron es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esas personas que reciben el bautismo del agua y del Espíritu son las personas que han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, son las personas que han experimentado el nuevo nacimiento, y como han experimentado el nuevo nacimiento, nadie experimenta el nuevo nacimiento sin que antes se haya pagado por su pecado antes de su conversión. Y por eso es que dice la palabra de Dios que es imposible ser renovado, porque ya Cristo está muerto, y una vez muerto, ya a Cristo no se le puede imputar pecado de nadie, y una vez resucitado, ya Él no se le va a imputar pecado de nadie, porque de imputarse Él tendría que morir por segunda vez. Y dice 1 de Pedro 3:18 que Cristo murió una sola vez por nuestro pecado. Ya usted podrá entender Hebreos 10:26 al 31, que es la explicación de Hebreos 6:4 al 6, donde dice que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado. Ahora usted podrá entender por qué dice la Biblia que no hay más sacrificio por su pecado, a pesar de que el texto bíblico lo deja implícito, que es porque tiene por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Pero Romanos 3:25 le da una explicación más clara, donde dice allí que es porque Jesús murió por nuestro pecado antes de nuestra conversión. Por eso dice que Jesús murió para pasar por alto nuestro pecado pasado. Jesús no murió por nuestro pecado presente. ¿Y cuál es el pecado presente? Después de la conversión. Quien paga por los pecados después de nuestra conversión, a quienes se le imputan es a Azazel, según está contemplado, nunca se olvide esa cita, Levítico 16:8 al 10. Así que, mis apreciados hermanos, quisimos o queremos que usted presentarle esta cita y que usted reflexione mucho sobre esta cita de Romanos 3:25, porque esta cita de Romanos 3:25 da muchas cosas que entender. A través de esa cita de Romanos 3:25 es que nosotros podemos entender lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 21, donde dice que el que fue sacado de la inmundicia y conoció el camino de la justicia y volvió hacia atrás, mejor le hubiese sido no haber nacido. Así que cuando usted se pregunte por qué dice la palabra de Dios que los que fueron sacados de la inmundicia y conocieron el camino de la justicia, está hablando de un conocimiento experimental, y recayeron, mejor hubiese sido no haber nacido. ¿Por qué lo dice? Romanos 3:25 te lo dice, porque la sangre de Cristo tan solo es para cubrir nuestro pecado o para pasar por alto nuestro pecado antes de nuestra conversión, para pasar por alto nuestro pecado pasado, dice la palabra de Dios. Así que cuando usted se lee el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 20 y 21, que dice, dile al justo que no peque, porque si peque su pecado morirá. ¿Por qué? Porque ya Jesús está muerto, ya Jesús no va a volver a pagar por el pecado de ninguna persona, y entonces como Él no va a volver a morir por el pecado de ninguna persona, entonces por eso dice la palabra de Dios que en tu pecado morirá. Te quedará con tu nombre inscrito en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Romanos 3:25, donde dice que Jesús murió para pasar por alto nuestro pecado pasado, explica ahora por qué dice Jehová en Éxodo 32:35, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro, dice Jehová.
Romanos 3:25 explica eso. ¿Por qué? Porque Jesús murió fue para pasar por alto nuestro pecado pasado. No se siga confiando en la promesa de 1 Juan 2:1. Hay varias razones por las cuales ya usted tiene que irse olvidando de 1 Juan 2:1. En primer lugar, porque 1 Juan 2:1 no es para los que son sinvergüenza en las iglesias, que ven planificando el pecado, que son reincidentes en los pecados. No es para ellos. Dicho sea de paso, permítame decirle que Romanos 3:25, donde dice ahí que Jesús pasó por alto nuestro pecado pasado, también explica la razón por la cual usted no va a encontrar un solo caso, escuche bien, un solo caso de personas reincidentes en los pecados después de la justificación que haya sido renovado para arrepentimiento. ¿Está entendiendo esto? Romanos 3:25, que Jesús murió para pasar por alto nuestro pecado pasado, es la razón por la cual usted nunca se va a encontrar a Dios habiéndole otorgado el perdón o renovación de espíritu a los que pecaron intencionalmente. ¿Está entendiendo esto? No hay un solo caso. No aparece, o de lo contrario, mi persona es un mensajero del príncipe de la tiniebla. Ahora usted va a entender por qué, a través de Romanos 3:25, que dice que Jesús murió para pasar por alto nuestros pecados pasados, usted va a entender por qué la generación que salió de Egipto hasta la entrada de Canaán, que muere con esa generación, ninguna de esas personas fueron justificados 2 veces por los mismos pecados. Y eso lo podemos comprobar con el libro de Judas, el verso 5, que tiene un solo capítulo, para que usted vea lo que dice la palabra de Dios allí. Dice la palabra de Dios que todos los que no fueron fieles en la segunda prueba, el Señor lo destruyó. Judas, verso 5, dice eso en versión pechita, leemos. La versión de Reina Valera dice que los que no fueron fieles, después el Señor la destruyó. Esa palabra que aparece allí en el libro de Judas, verso 5, donde dice después, ese después es de haber sido justificado, haberse concedido una oportunidad. Ese después que aparece en Judas 5 no está después de 3, 4, 5, no, eso no está así. No, usted nunca se va a encontrar a Dios, al reincidente, al que no fue fiel en la segunda prueba, renovándolo para arrepentimiento. Así que Judas 5 dice, ahora bien, yo deseo recordarle, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto el pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. Versión pechita, edición Horman. Hay una nueva versión pechita, edición Horman, que esta expresión, la segunda vez, la tiene a pie de página, y le pusieron el texto que aparece tradicionalmente. Pero la palabra correcta es la segunda vez. Así que por lo tanto, mis queridos y apreciados hermanos, hay mucho más que decir sobre esto, pero queremos que usted se quede como reflexión con esta declaración que ya acabamos de presentarle a usted, de que Romanos 3:25 explica claramente la razón por la cual Hebreos 4:6 dice que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu se cayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Y no es más que porque Jesús murió fue para pasar por alto, fue nuestro pecado pasado, que fue antes de nuestra conversión. Dios me le bendiga. Fue un placer una vez más estar con ustedes por estos medios, la verdad del Cuarto Ángel. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.